encontramos en el auditorio José María Arguedas. A continuación se presentará el libro 8 ensayos entre el quechua y el español de William Hurtado de Mendoza, Santander, organizado por la Universidad Agraria La Molina. En mesa participan Emérita Escobar, José Carlos Vilcapoma, María Mandujano y Gerardo Quiroz. Fuertes aplausos, por favor. Reciban el cordial saludo del Fondo Editorial de la Universidad Agraria La Molina, que en esta ocasión, así como lo hemos hecho con los libros de Absalón Vázquez sobre el trabajo de cuencas y luego con Abel Mejía sobre el desarrollo del agua y su impacto a propósito del cambio climático, hoy nos toca presentar el libro 8 ensayos entre el quechua y el español de William Hurtado Santander, quien por razones de salud y de fuerza mayor no nos acompaña, pero nos tiene presentes. Con el saludo también institucional del rector Enrique Flores Galiaza, que esta mañana tenía todavía a bien en mente acompañarnos, pero también situaciones de fuerza mayor hace que emita el saludo cordial, como siempre lo hace. En tal sentido, vamos a dar la palabra a Mari Mandujano. Mari Mandujano es especialista en lenguas, lingüista, que trabaja en la misma Universidad Agraria y ha estado de cerca de esta producción de William Hurtado, con quien comparte algunas tareas en común respecto a esta famosa dicotomía entre el quechua y el español. Con Mari Mandujano comenzamos el rol de comentaristas. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Es un privilegio aquí presentar el libro de William Hurtado de Mendoza, y un privilegio porque, aparte de ser un maestro, ha sido compañero mío en la maestría de San Marcos, ahora colega, y compartimos mucho de lo que decía José Carlos, esta dicotomía del lenguaje, el español y el quechua. William nos regala en este libro 8 ensayos entre el quechua y el español, 2 idiomas en los que él se expresa, escribe y siente. Sus ensayos plantean su posición respecto de la lengua y de la literatura quechua, así como del español también en uno de sus ensayos. Esta entrega podríamos clasificar en 2 partes. En una parte literaria dan cuenta de ello la metáfora de la cultura quechua, primer ensayo de la literatura quechua, oralidad y escritura, la poesía de Arguedas, del repentismo de la décima y las antifábulas. Mientras que en el segundo caso está en plural de la cultura quechua, el texto y el proceso de la comunicación. Por el tiempo asignado yo solo daré cuenta y profundizaré lo relacionado con la literatura. William Hurtado de Mendoza parte de una premisa de en qué lengua crear, ¿no? O en qué lengua escribir, y si esa lengua elegida, oral o escrita, contiene todos los elementos para designar lo que una cultura tiene. La entrega última del Nobel de Literatura Bob Dylan tenía como una de sus explicaciones, según la escuela, por ser un gran poeta de la tradición oral anglosajona. Da pie entonces a la validez que la academia otorga a la oralidad como expresión legítima de lo literario. Ello implica que la escritura es código de transmisión, pero no condición para convertirlo en literatura. En ese contexto se halla no solo la literatura quechua, sino la décima en el Perú, tema en el que profundiza también nuestro autor con claridad en uno de sus ensayos. La literatura escrita en quechua plantea un conjunto de cuestiones difíciles de esclarecer. La primera es que debe ser vista en la perspectiva de la tradición quechua oral, en sus orígenes y en su desarrollo primero, ¿no? Escrito a partir del siglo XV, la existencia de textos quechuas tan antiguos como el Himno de Viracocha, atribuido a Manco Cápac, que fue escrito en el siglo XVI, pero sin duda llevaba muchos siglos de transmisión y transmisión por vía oral de generación en generación, ¿no? Replantea entonces el problema de la letra como necesario para la existencia de una literatura. En ese sentido, los ensayos de Hurtado de Mendoza giran en esa necesidad.
en la de demostrar la existencia y validez de una literatura quechua. Claro está que etimológicamente la palabra literatura nos remite al concepto de letra, pero esta deviene en un etnocentrismo que subyace a la concepción misma de literatura. Para enfrentar la literatura quechua y cualquier otra que se haya expresado por medios distintos a los de la literatura occidental, los conceptos en uso son insuficientes. Por otro lado, por razones más bien políticas y económicas que literarias, se considera la literatura quechua como marginal, así como se siente marginal toda la cultura de raíces andinas. Sin embargo, y por motivos derivados de discusiones de orden político, se la considera parte esencial de la peruanidad y de la historia del pueblo que somos. Por ello, Luis Alberto Sánchez, en Historia y Literatura Peruana, no discute la incorporación en el corpus de la literatura peruana a la literatura quechua. Entonces, para evitar esa marginalidad mencionada anteriormente, surge la duda si vale la pena escribir en quechua, hacer literatura en quechua. Ya Julio Ramón Ribeiro, en su conferencia de responsabilidad del autor en 1975, decía que la primera alternativa de un escritor es elegir la lengua en la que debe escribir. Son muchos los autores de origen o cercanía a la cultura quechua que se han cuestionado esta decisión. Arguedas fue uno de ellos. En un momento, Arguedas señala que si escribía en quechua, cito, hacemos literatura estrecha y condenada al olvido. Aunque más adelante señala también que, cito, el castellano no le servía bien para su poesía. Quizá por eso la mayoría de las obras poéticas de Arguedas son en quechua. Y decía que el quechua contenía la belleza y el sentimiento del mundo andino. Hablar de sentimiento indígena puro es complejo, pues algunos asumen una actitud purista de ese sentimiento negando la intervención real hispana a un mundo, a un hecho real. Un hecho finalmente que ha trastocado muchas interpretaciones del mundo andino, obligándolos a ser explicadas en una lengua mestiza. Lo que podría asumirse es que puede existir una cercanía mayor y un conocimiento más profundo del mundo andino. Difícilmente se podrá entonces encontrar un sentimiento intacto y no contaminado por la cultura de la denominada cultura invasora. Por otro lado, lo que no se puede negar es que en un análisis y creación de la literatura quechua hay una coexistencia de lenguas, una coexistencia que pese a su estado de conflicto hace posible una comunicación intergrupal. Además, la identidad peruana y la identidad literaria no se registran únicamente en la literatura, que tiene como vehículo una expresión en castellano, sino que se expresan en lenguas cuya situación de contacto da lugar a la referencia de subsistemas. Por tanto, en el caso específico del quechua, esos conflictos se pueden observar, por ejemplo, en la formalidad misma del uso de los recursos literarios. De ello da cuenta en su ensayo sobre la metáfora y la cultura quechua. Profundiza en la teoría que envuelve la metáfora en quechua, enriquece su propuesta, Hurtado de Mendoza, con un corpus bastante amplio y bastante rico, un corpus en español y en quechua, ¿no? para mostrar de qué manera la metáfora es un recurso de designación, por tanto, esencialmente cultural. Por ser cultural, lo que es considerada metáfora, por ejemplo, en una cultura, no lo es necesariamente en la otra. Por ejemplo, en el quechua, una concepción cultural diferente, arriba es positivo y abajo es negativo, mientras que en la cultura quechua es lo contrario. Abajo es lo positivo y arriba es lo negativo. Por tanto, la acción de significar debe adecuarse a las necesidades que tiene la cultura de representar sus realidades, ¿no? Nuevas realidades. Para respetar el tiempo que nos asigna la mesa, el sexto ensayo es un ensayo que se lo dedica íntegramente a la antifábula. Realiza una cronología bastante amplia desde Esopo hasta Monterroso, en la cronología siguiendo las características de la fábula. Y en el caso peruano incluso nombra una división entre una fábula quechua hasta la fábula melgariana, ¿no? Con características coincidentes en algunos momentos y diferenciadoras en otras.
Las similitudes quizá entre la fábula y la antifábula propuesta por Hurtado de Mendoza radica en cuanto, igual son los protagonistas los animales, pero se diferencia en la forma de la fábula y el mensaje mismo. En las antifábulas la moraleja no existe. No existe como ese apéndice final, ¿no? Como este apéndice de qué es lo que nos deja esto, una explicación más allá de lo que dice la misma fábula. Pero de hecho sí hay una enseñanza ética en el discurso. Hay una lección en cada una de las fábulas, no solo para el individuo, sino una lección para la comunidad. En los temas de las antifábulas se debaten estos problemas entre modestia y soberbia, la humildad y la codicia, la verdad y la mentira, pero sobre todo en esta necesidad de transmitir valores culturales que se consideran propios de una cultura quechua. Quiero compartir con ustedes una de sus fábulas. Hurtado de Mendoza tiene 2 libros de antifábulas, Antifábulas y Antifábulas de la Granja, y Antifábulas de la Granja nació en el contexto mismo de la Universidad Agraria, ¿no? Esta antifábula es un extracto de una mayor, pero dice: he visto a tus críos caminando, solos, por la puna, por el monte y el guaytar. ¿No tienen acaso aquellos pobres quien amor les prodiga, quien amparo les dé? Preguntó en tono airado un jatipaj. El guanacu, que a trabajar salía con su pesar a cuestas, que a su larga jornada salía con ese dolor que en esa mirada empieza a anochecer. Cierto, señor, que los míos andan por allí, no obstante que abrigarlos con mis vellones quise y pedí. Hubo un tiempo que yo les advertí que el puma acecha y mata, que el anca tiene garras que en el corazón nos clava, y que las serpientes se envenenan y después se engullen. Contestó el camélido tratando de dar alguna explicación a ese abandono. El bullicio del mundo fue completamente complaciente y ganó su corazón. Yo perdí la dicha de tenerlos. Y como sabes, la dicha que se pierde es de las desdichas la mayor, dijo acá el guanaco. Como verán, las características no solo de obviar la perspectiva clásica de la moraleja escrita literalmente al final, como se mencionó anteriormente, sino que Hurtado de Mendoza apuesta por una fábula donde hablan personajes de la cultura andina, donde se realzan las virtudes de una cultura que merece y necesita ser constantemente tratada, mencionada y trabajada, por tanto ser vehículo de creación. En efecto, Hurtado de Mendoza, y con esto termino, o quien haya leído un trabajo o la poesía de Hurtado de Mendoza, sabe de su apuesta, de una revaloración de lo andino y la necesidad de una creación en quechua. Para él, esa creación va más allá de una cuestión estética. Dice, lo considera ético, cultural e ideológico. Entonces, yo quiero invitarlos a leer no solamente 8 ensayos entre el quechua y el español, que resume mucho de las propuestas y apuestas que tiene Hurtado de Mendoza en todas sus creaciones, sino también a revisar la maravillosa, cuidadosa obra que tiene, no solo en poesía, sino también en lingüística, como defensor constante de una lengua que no debe morir porque es una cultura que vive entre nosotros. Muchas gracias. Y a continuación, Emérita Escobar, lingüista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en lingüística y actual jefa del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Agraria. Con nosotros, Emérita Escobar, a quien recibimos con un fuerte voto de aplauso. Buenas tardes.
Buenas tardes a los colegas que me acompañan esta tarde en la mesa y un saludo cordial a todos los que nos acompañan también y están presentes con nosotros. Me ha tocado la tarea de comentar este libro, como ustedes han visto, 8 ensayos entre el quechua y el español. Dado que mi colega ha comentado la parte literaria, yo me centraré en la parte lingüística. En realidad, William Hurtado de Mendoza en esta obra la percibo como que la he estructurado, encuentro 3 partes. Una primera, que diríamos así, cuyos contenidos corresponderían a lo que es la lingüística a través de, digamos, de 2 temas. La metáfora como uno de los mecanismos dentro de la lengua y la cultura, y el otro tema sería la categoría del plural, tanto en el quechua, en el castellano, así como en la coexistencia de ambas culturas. Un segundo tema lo encuentro en lo que ha tocado mi colega, correspondiente, digamos, al ámbito, al dominio de la literatura, principalmente la poesía y un poco de oralidad. Y un tercer contenido corresponde, digamos, a los 2 últimos acápites, donde refiere él mismo que son parte de las clases que están orientadas o dirigidas a los estudiantes universitarios, sobre el texto, la estructura, su organización, así como también el proceso de la comunicación. Dicho esto, entonces voy a empezar a comentar una primera parte, digamos, de los contenidos lingüísticos, que corresponde a lo que él llama, digamos, la metáfora, que es analizada tanto, digamos, en el quechua, en el castellano, así como en la coexistencia también de ambas culturas. La metáfora, él considera que es, digamos, más plausible de ser estudiada desde una perspectiva pragmática. Vale decir, no solamente tomando en cuenta los contenidos lingüísticos, sino también el contexto, todos los elementos extralingüísticos, porque a partir de ahí, siguiendo, pues, por ejemplo, a Vittorio Scandello o Bertuccelli, considera que se puede, digamos, interpretar las inferencias de lo que los hablantes en los actos conversacionales, en los eventos comunicativos, quisiera transmitirnos. Entonces, naturalmente que acierta cuando dice que ahora, cuando ya se toma conciencia de que la metáfora no es un mecanismo únicamente como se concebía en el pasado, como una de las figuras literarias o como parte, digamos, del campo de estudio de la literatura, sino que realmente es algo que lo encontramos en el habla común, en el habla cotidiana, así como en los diferentes dominios o campos del conocimiento. Y por lo tanto debe ser percibida como, digamos, la interrelación, la interacción de 2 estructuras, las estructuras del lenguaje y las estructuras de la cultura. Estoy de acuerdo con ello porque una metáfora no puede ser interpretada literalmente, vale decir no lingüísticamente, sino que se debe trascender a ese ámbito. Además, de acuerdo a en qué ámbito, en qué cultura, en qué sociedad se está utilizando, ¿no? Entonces considera, como acabo de decir, que un marco teórico adecuado para su estudio sería el de la pragmática, porque el uso es lo que se resalta ahí. De ahí que una metáfora que seguramente todos han escuchado: el muchacho es una bala, o llovieron balas en mesa redonda, ¿no? Naturalmente que nosotros tenemos experiencia, tenemos un conocimiento, ya tenemos unos esquemas cognitivos donde sabemos qué cosa es lo que se quiere decir con ello, y nunca vamos a pensar que se está diciendo esa construcción o que se está haciendo llegar de una manera literal.
Ahora, él plantea que entonces la metáfora es un recurso del plano de la significación. En la metáfora dice, entonces participa la estructura lingüística así como la estructura cultural. Y depende entonces del medio cultural donde se produce. En ese sentido, se debe entender que la estructura básica de la metáfora está constituida por el conjunto de experiencias y conocimientos que ha acumulado la cultura. En el mundo quechua, la producción de expresiones metafóricas naturalmente que se constituye en una gramática particular, como lo sería también en el mundo azteca, ¿no? O en el mundo mapuche, porque son otras culturas, otras visiones, otras cosmovisiones, hay otra racionalidad, otras experiencias, y los pensamientos interactúan entonces con el lenguaje, así como con la cultura, y por lo tanto son digamos, resultados diferentes. La conceptualización, dice, se ajusta al sistema de significación en alguna de las construcciones, digamos, de los quechua hablantes, por ejemplo, si se toma en cuenta la categoría de tiempo y espacio, esta difiere de los valores que le asigna la cultura occidental. Por ejemplo, a la derecha, a la izquierda, que sería, digamos, un espacio orientacional. Para nosotros, en el mundo occidental, a la derecha tiene un valor positivo y en el mundo quechua un valor negativo. La izquierda para ellos es positivo y para nosotros es negativo. O sea, Ucuspacha también, por ejemplo, el mundo de abajo, ¿no? Es positivo para los quechua hablantes, el Hanat Pacha es lo positivo, lo bueno, lo mejor, el Kai Pacha este mundo. Para nosotros el mundo de abajo, lo oscuro, es lo malo, lo negativo, y el Hanat Pacha vendría a ser lo celestial, o lo divino, o lo bueno. William Hurtado comenta que entonces en la coexistencia de las culturas hispana y quechua se ha generado, o se habría generado la creación de estructuras conceptuales metafóricas en las que se percibe la concurrencia de la visión de las dos culturas. Por ejemplo, Pachaca China, ¿por qué considera eso? Porque primero parte de la premisa, en el quechua no hay género, y si esa categoría no existe, entonces cuando escuchamos Pachaca China, eso, la tierra es femenina o es como una mujer, es porque hay ahí la coexistencia de dos culturas. Pachaca Maman, la tierra es madre igual, Indica Haitan, el sol es padre, o Quillaka Mamalmi. O lo mismo también en el caso de la categoría tiempo. La categoría temporal es distinta y contraria a la que nosotros concebimos. Cuando nosotros hablamos del pasado, eso está atrás. Para ellos, el pasado, el ñaupa, está adelante porque ya transcurrió, mientras el futuro está por venir y está atrás, y para nosotros está adelante. Sería como jepa, ¿no? Por ello, entonces, ahí se ve pues que hay una diferencia. Ahora, Hurtado de Mendoza tiene razón cuando afirma que el estudio de la metáfora desde la perspectiva semántica resulta limitada. Sin embargo, habría que aclarar y habría que entender que él se está refiriendo a una semántica estructuralista, esa que utiliza, digamos, como metodología para el análisis todo lo que es la matriz de rasgos sémicos. Hoy en día y en estas dos últimas décadas, principalmente la semántica ha evolucionado y ya nosotros estamos hablando de una semántica cognitiva y por lo tanto hay toda una metodología para poder analizar la metáfora, ¿no? Los estudios de la semántica cognitiva se conciben como un enfoque interdisciplinario, integral, donde la estructura del lenguaje se relaciona con el pensamiento, la cultura, los valores. La significación de los diversos dominios y niveles del uso del lenguaje se interpreta tomando en cuenta procesos como los de la categorización, corporización, es decir, incorporando a la estructura cognitiva mental, la percepción, la experiencialización. En el campo de la conceptualización de las realidades
se concibe entonces la metáfora como un mecanismo cognitivo en el que intervienen pensamiento, lenguaje y cultura. Sobre el particular Laycock y Johnson, 2003, señala que la metáfora es una representación mental de la realidad íntimamente ligada a otras capacidades. En efecto, los procesos de pensamiento humano son en gran medida metafóricos, de ahí que las metáforas resulten ser fórmulas que sinteticen la forma como concebimos la realidad, como la representamos, buscando dibujar no solo un signo lingüístico, sino más bien un signo capaz de reflejar nuestras actitudes, emociones, pensamientos y creencias, tanto en el habla común como en el habla científica. En el habla cotidiana, entonces escuchamos ponte las pilas, la pelota está en tu cancha, los periodistas los sorprendieron con una avalancha de preguntas, guerra de precios, o en el campo científico, expresiones metafóricas como efecto invernadero, agujero negro, efecto mariposa, depresión económica, todo eso es posible entender. Porque entonces, según la semántica cognitiva, esto se tiene que entender y se tiene que interpretar siguiendo, digamos, los esquemas, los patrones de cada cultura. De ahí que entonces no va a ocurrir lo mismo en el quechua. Estaríamos hablando de una gramática de la metáfora en cada una de las culturas. Entonces, porque ese es el aspecto particular. Creo que ha habido todo un desarrollo, incluso por etapas, primera etapa, segunda, tercera etapa de la semántica cognitiva, eso es bastante largo. Todo lo que es el campo de la significación y los sistemas de conceptualización han ido avanzando hoy en día. Otro de los temas que también aborda es el plural, la gramática de la pluralidad, cómo difiere entre lo que es el castellano y el quechua. Creo que naturalmente van a haber patrones distintos en el quechua, a todas luces, dentro de la morfología nominal. Una de las marcas más conocidas es el cuna, ¿no es cierto? Entonces, podríamos hablar de guarmicuna, aljocuna, y entonces mujeres, perros, y cuna es la marca del plural, ¿verdad? Pero sin embargo no podríamos decir ñahuicuna, ni tampoco lindicuna, maquicuna, chaquicuna, porque el quechua como gramática particular también tiene sus restricciones y sus principios. Cuando se trata de dos órganos que son semejantes, no se puede utilizar cuna, ¿no? Pero también tiene otros los mecanismos para poder, digamos, hablar, digamos, del plural, es haciendo uso de este proceso morfofonémico de la reduplicación. Más que morfofonémico, es morfofonémico y semántico, de la reduplicación, donde Hurtado de Mendoza, en verdad, nos entrega un corpus bastante exhaustivo, ¿no? Para poder ir dando cuenta acerca del uso. No es solamente en el quechua, es en las lenguas andinas y también en las amazónicas, en el aymara, en el jacaru, ¿ya? Ese es uno de los mecanismos bastante utilizados. Entonces, por ejemplo, sacha, sacha. Si sacha es árbol, sacha, sacha se refiere a la arboleda. Orumi, piedra, pero rumi es pedregal, ya haciendo referencia a una gran cantidad, ¿ya? Entonces eso es orjo, también cerro, pero orjo cuando es una cadena de montañas, es uno entonces de los mecanismos. Sin embargo, ahora con la coexistencia entre lo que es la cultura occidental y la cultura andina, fácil podríamos encontrar frente a lo que es sacha, sacha, sachas, con indicando para el plural la S final, a todas luces es claro que deviene del español, ¿no? Y entonces es una de las interferencias. Bueno, ya en la instauración, en el diálogo, en la conversación, ya simplemente pues, los hablantes son bilingües y lo están trasladando también ahí. Ahí les
invitaría pues a revisar, porque hay numerosos ejemplos que corresponden, digamos, a cada uno de los mecanismos. Naturalmente que para el lado del español, quizá ustedes conozcan mejor que en cuanto a lo que es la marca del plural, tiene también una diversidad, o sea, de formas, principalmente, aparte de las ya bien conocidas, que cuando se trata de palabras que devienen de préstamos como anglicismos, naturalmente que se aplican también algunas reglas, ¿no? Y no siempre va a aparecer ahí una S. Por eso creo que en este corto tiempo no podríamos seguir hablando sobre esto, sino más bien es una invitación para que ustedes puedan revisar esta obra, que es muy importante. Gracias. Bien, el libro de William Hurtado Mendoza, desde nuestro punto de vista de antropólogo, llena un vacío para entender esa dicotomía en la que actualmente se centra, cuál es el espacio en el que se debe desarrollar o se desarrolla el quechua respecto al español. Y parte de un aspecto sumamente importante. Hace una retrospección histórica del siglo XVI para señalar que, en efecto, a la llegada del siglo XVI, Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532, será el punto de quiebre de dos lógicas de pensamiento y dos lógicas de actuación y de comprensión. Por un lado, la lengua que viene con España, pero la lengua no solo hablada a nivel del español, sino también cerca de su grafía, es decir, la lengua escrita, el español escrito. Mientras que por el otro lado se va a encontrar las lenguas naturales u originarias que básicamente son orales. Siendo orales, la gran pregunta que se hace William Hurtado es: ¿y cómo es que depositan los pueblos, llámese ágrafos, en forzada denominación, cómo es que depositan sus acontecimientos, sus héroes, sus guerras, su propia historia? ¿Dónde la grafican? Se dice, y aquí está planteado también, que es la memoria colectiva la que recoge básicamente todos los acontecimientos de estas sociedades sin escritura. Y entonces la memoria colectiva la va a reflejar en lo que es la oralidad, básicamente a través del mito, el cuento y la leyenda, formas importantes donde se deposita esta memoria colectiva. Mikhail Bakhtin, es un estudioso sobre el medioevo, va a desarrollar esto mismo para las sociedades de Europa. E incluso William Hurtado más adelante, cuando habla de las décimas, va a hablar de la trova oral y cómo va a ser rescatada por la escritura. Pero muy bien, siendo el siglo XVI el punto de quiebre y Cajamarca, con la Biblia lanzada, Biblia, requerimiento o breviario lanzado al suelo, marca este punto de quiebre. Pero ¿qué es lo que se encontraba en el mundo andino? Básicamente una lengua oral que descansaba en el quechua. Y por otro lado, en el mundo amazónico, y aquí bienvenido a Yorlin Chino Parana, que es un líder indígena de la Amazonia, con quien hemos estado en la zona del Pastaza, y entonces en la zona del Pastaza estaban los quechuas, y cuando los españoles llegan, lo primero que hacen, como vienen también con el mito de la ciudad perdida, llámese El Dorado, o llámese el país de Jauja, que también es un mito europeo, que coincidentemente con el lugar de Jauja se ensambla y aparece ya luego más adelante la capital de Jauja. Pero la búsqueda de la canela, de las especies, va a hacer que los doctrineros entren a la zona del Pastaza, donde ya los incas habían estado en la Amazonia desarrollando lo que se llama la penetración del quechua. Entonces, la gran pregunta hacia adelante es lo siguiente, y que está dicho en el libro. ¿En qué medida esta coexistencia de dos lógicas distintas, un pueblo que maneja el quechua con su propia simbología,
las metáforas que están muy bien desarrolladas desde la lingüística aquí, ha mantenido o mantiene una estructura y en qué medida nosotros la conocemos o los conocemos, el quechua, como para desarrollar su comprensión a esta cultura o también utilizar ciertos valores de esta cultura en préstamo hacia el español. O a la inversa, en qué medida nosotros que nos dibujamos como desarrollistas de lo que hace la Academia de la Lengua Española, recoge lo que es la tradición oral quechua. De allí que William Hurtado, y bien dicho por nuestras comentaristas, comienza diciendo, estaba bien que se le dé el premio Nobel a Bob Dylan, que para muchos estaba desarrollando otro tipo de noción literaria, y a buena hora que se le dé el premio Nobel, cuando esto no era para muchos literatura, sino un poco de música, un poco de poesía o un poco de todo. Entonces era un punto de debate. Entonces William Hurtado entra al otro punto de debate. ¿En qué medida entonces, si este es el panorama entre el quechua y el español, la academia, desde el punto de vista de la Academia de Lengua Española, le otorga a la oralidad una expresión legítima de lo literario? Es decir, hay literatura en los relatos quechuas que se manejan en los pueblitos, que en las noches de luna llena nuestros abuelos nos cuentan sobre condenados o aparecidos. ¿O solo hay literatura en lo que nos da la academia? Recordamos, y como dice en un ensayo William Hurtado sobre Arguedas, que en efecto Arguedas conoce a Roberto Parra, el hermano de Violeta Parra en Chile, y está dicho en el último diario, en El zorro de arriba y El zorro de abajo, y le dice, don Roberto estaba ganado por las cuecas que son los cantos, por las cuecas que en los prostíbulos tocaba Roberto Parra, y en las noches nos relatábamos ambos, él me narraba toda la vida de la literatura y el canto de las cuecas en los prostíbulos chilenos, y yo le contaba cuentos de condenados, que es mi fuerte. Amigos, una forma misteriosa de ser feliz. Entonces, con esa cita de Arguedas respecto a don Roberto Parra, lo que está poniendo en juego es lo que dice William, que en efecto, cómo la academia está reconociendo ahora, o la reconoce, si hay literatura y cómo estaría estructurada esa literatura desde el quechua. Un aspecto sumamente importante, pero que se concatena con otro de los ensayos del Prolos 8. Si hablamos de pluralidad de culturas, y ahora todo el mundo habla de pluralidad, artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política del Estado, se nos dice que somos una nación con identidad plural y multiétnica. Casi todos los países en América se dibujan como tal, Bolivia como un Estado plurinacional, todo lo que se quiera. OIT, convenio 169, o el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, reconoce la presencia de lo indígena, la presencia de esa diversidad cultural. Muy bien. Pero lo que dice William Hurtado es una cosa importante. Así como se reconoce la pluralidad de culturas, estamos reconociendo una pluralidad de racionalidades, es decir, pluralidad de formas de pensar, de formas de percibir nuestro entorno, que es la pluralidad de cosmovisión. Y si es así, esa pluralidad de cosmovisión, como bien ha sostenido nuestra querida doctora Escobar, en efecto, los valores, ya sea positivo, negativo, arriba, abajo, izquierda, derecha, lo nuevo de lo viejo, lo singular de lo plural, está siendo entendida de acuerdo a los parámetros de esa otra cultura a la que debemos mirar con respeto desde un enfoque intercultural. Es un punto de vista muy interesante. Y entra a otro aspecto que nos parece vital e importante respecto a las metáforas que ya ha sido desarrollado. Pero no solo las metáforas, sino que también, como bien también ha sido señalado, en efecto el quechua tiene otro tipo de valores, otro tipo de estructura, al punto de que lo que no se da en el español. Por ejemplo, yo digo a alguien, él es mi hermano. Si yo digo es mi hermano, ustedes no se están dando cuenta si yo soy hombre o mujer el que está hablando respecto al hermano. Pero si digo Turini, es mi Turi, es el hombre que dice al otro hombre Turi.
Pero si yo soy mujer, en el quechua diré ñañá, mi ñaña, cuando soy mujer respecto a la otra mujer. O cuando digo guauge entre varones, guauge, guaují, no puedo decir ñañá, no puedo decir, oye, estaría diciendo que tú eres mi hermana, ¿no? Entonces, hay una, ¿cómo diríamos? Hay un ida y vuelta del emisor y del receptor, asunto que solo se da en esta estructura de lo que viene a ser el quechua respecto al español. Bien, también está dicho que la poesía quechua, en efecto, se produce, el lenguaje es metafórico, se ha sostenido, el lenguaje es metafórico, pero hay algunas culturas y sus hablas que son mucho más de lo que uno cree, o por lo menos juega con figuras metafóricas distintas en parámetros a los nuestros. Ejemplo, José María Arguedas ha trabajado lo que se llama un análisis y tiene un artículo extenso sobre el carnaval de Tambobamba. En el carnaval de Tambobamba habla y dice, hermanito, en quechua, no digas nada ni llores cuando corran ríos de sangre, etcétera, etcétera. Muy bien. El joven tambobambino. Y es que los carnavales son ritos en los que se juega la muerte simbólica, en el que el lenguaje del cuerpo está presente, la pasión antes que el amor, los carnavales. Por eso es que hay una dicotomía opuesta. En septiembre son fiestas o ritos festivos, básicamente de iniciación religiosa, mientras que de septiembre, que es un equinoccio, su opuesto es el otro equinoccio de marzo, en el que se presenta la pasión, el cuerpo, el juego, el exceso. Y entonces allí aparece la muerte simbólica. ¿Para qué hace mención William Hurtado de este tipo de metáforas en la poesía? Para decir que en efecto la poesía tiene otro tipo de parámetro, otro tipo de comparación. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, nosotros hemos recogido muchos cantos en quechua sobre la metáfora del animal. Por ejemplo, nosotros no percibimos lo que es el acaquio, lo que es el pájaro carpintero, el que horada las rocas. Pero este pájaro, el acaquio, vive casi de par en par, o en par. Es fiel a su pareja, y si éste languidece y muere, el otro también languidece al poco tiempo y muere. Es fiel hasta la muerte. Entonces, en el mundo quechua, que está cerca de la naturaleza y todavía tiene este tipo de saberes, por lo mismo que Arnold van Gennep habría hecho su calendario agrícola en base a la metáfora de los animales en un mundo aymara, es que en la poesía va a transmitirse este aspecto natural al que también le llama lo holístico y lo animista. Y William Hurtado, en uno de sus ensayos, plantea que este tipo de poesía, todavía producto de lo que le llama las culturas oficiales y los medios de comunicación, se encuentra en una situación de dominación y discriminación. Claro, y es que mucho tiene que ver respecto a la discriminación o postergación los medios en los que se desarrolle un habla o los valores estéticos como la poesía. Por eso bien se hace que algunas entidades incluso convocan a concursos en lengua originaria o natural, e incluso hay algunos concursos de poesía quechua. Pero la otra gran interrogante, ¿en qué medida todos sabemos escribir el quechua, o por más que esté escrito, leemos, o todavía el quechua se mantiene en su carácter de oralidad? Dicho esto, entonces, en verdad, los 8 ensayos entre el quechua y el español es un trabajo sumamente agudo, importante, para comprender que esta dicotomía entre el español y el quechua se mantiene entre tensión, entre sincretismo, pero a la vez en esperanza de entender mejor un pueblo al que nos debemos la raíz andina. No nos olvidemos que esa raíz andina, sin desmerecer la vinculación con las culturas amazónicas, es la que ha dibujado al Perú de hoy desde el siglo XVI en adelante. Muchas gracias a todos ustedes por
A nombre del Fondo Editorial de nuestra Universidad Agraria, pues agradecemos, tienen los libros a la mano y entonces de seguro William Hurtado se alegrará mucho que lo tengan en sus manos. Muchas gracias, buenas tardes.